hoy pensaba, se me vino a la mente esta semana un poema de Tejada Gómez, La lucha. Un poema al que la queridísima Teresa Parodi le puso música. Un poema que yo creo que sintetiza estos tiempos. En un fragmento de su texto, de su pluma, dice: esta es la lucha, es esta. Es la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y claro, bueno, aquellos que tienen esta capacidad de expresar con tanta ternura amorosa la rabia, porque de esto se trata, pueden encontrar esta palabra, ¿no? Y yo digo, lo tomé esta semana, me quedó como síntesis, ¿saben por qué? Porque cada vez el contraste de la Argentina que impulsan los Milei, que impulsan los Caputo, que impulsan los Sturzenegger, la derecha en la Argentina, sintetizada hoy en los libertarios, es de alguna manera ese hierro del que habla Tejada Gómez. Es de alguna manera ese asesino de los derechos, ese asesino de las oportunidades, ese asesino de la patria justa, igualitaria, ese asesino del trabajo, ese asesino del derecho a la salud y a la educación. Y del otro lado el lirio, con sus matices, con sus contradicciones, que de alguna manera trata de decir: che, resistamos, che, no todo es esto. Y dice también que de ese lado donde está el lirio, está el jardinero. Los que seguimos apostando, sembrando, creyendo. De esto se trata. Y lo podríamos sintetizar de otra manera. Si decimos el jardinero de un lado, los jardineros, ese pueblo movilizado, y los asesinos del otro, si podemos decir el hierro de un lado y el lirio del otro, también podemos decir los que queremos un país con derechos y los que quieren un país con privilegios. De esto vamos a hablar hoy. De esto con la actualidad, con los testimonios de pibes y pibas, estudiantes, que cuentan qué es esto de ser joven y querer estudiar en la Argentina. Y vamos a sintetizar cómo es el país de los derechos, qué estamos pidiendo, y seguir poniendo los nombres y los rostros del país de los privilegiados. De esto se trata. Les doy la bienvenida. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Flor con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío. Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. Entonces no es, a ver, cómo me masturbo mejor con un modelo. Es, tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la puta madre. Pero el lirio es el lirio. ¿Por qué hoy en esta marcha? Estoy acompañando a los que estudian. Yo no tuve la suerte, pero tengo hijos que yo les hice estudiar siendo un obrero de la construcción. Flor con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío. Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo. No es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios. Esta es la lucha, es la suerte de los siglos. Se está empezando a encender la fuerza colectiva.
Se está empezando a encender la vocación de triunfo del pueblo. Pero el lirio es el lirio, el hierro será el hierro. 11 días hacía mi compañero sus necesidades en los baldes, en los colectivos, atrás de un árbol, porque no nos daban las condiciones dignas. La suerte de los siglos, Leonardo el jardinero. Necesitamos construir una fuerza nacional, amplia, federal. Necesitamos que esa fuerza no tenga ni centros ni controles remotos. Necesitamos una construcción donde cada provincia y cada sector tenga voz, tenga participación y tenga voto. Pero el lirio es el lirio. Se trata de esto, así con nuestra música, con nuestros artistas. Y de ese lado, y de este lado de los derechos y los privilegios, en todo esto, el reclamo siempre vivo, siempre alerta, que es el de Cristina Libre. Porque todo este escenario, los derechos por un lado y los privilegios que se empoderan para unos pocos, también pueden suceder porque Cristina Kirchner está presa, injustamente presa. Está. En la sustancia misma de este país quebrado está la cárcel a Cristina Kirchner. Bien, quiero arrancar con lo dicho por el periodista Alejandro Fantino, luego de la marcha universitaria, porque me parece que sintetiza muy bien la mirada de aquellos privilegiados, pero con una particularidad. Ellos ponen como privilegio aquellos que son derechos. Es increíble, lo escucharon, sí, estuvo por todos lados. Es vergonzante las burradas que dijo Fantino. No es una cuestión aquí de si se está de acuerdo o no. Siempre he dicho, y ustedes lo saben, también seguramente lo aceptan de esta manera, que uno puede siempre respetar el derecho, debe siempre respetar el derecho a que el otro opine, a que la otra opine. Esto no significa que respetemos la opinión. Y esta es una gran diferencia. Por supuesto, como vivimos en una democracia, cada uno de nosotros y nosotras tiene derecho a opinar. Ahora, la obligación nuestra es respetar el derecho a opinar. Ahora, la opinión no tiene por qué ser respetable. Porque puede ser una opinión malintencionada, como la que hizo Fantino, una opinión de alguien que está, francamente, desnudando una profunda ignorancia, como lo hizo Fantino, y vamos a repasarlo. ¿Por qué? Porque quiero sumar una reflexión sobre esto. ¿Qué es lo que entiende esta gente por privilegios? Uno de los voceros de este gobierno, Alejandro Fantino. Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde realmente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo, que sea fácil también para un pibe chaqueño de Pampa del Infierno o un pibito que vive en Totoras, Clason o Las Bandurrias, o que vive en Los Sembrados, provincia de Santa Fe, o que vive en Josefina, provincia de Santa Fe, o que vive en La Francia, provincia de Córdoba. ¿Cómo mierda van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba a estudiar. A la Universidad Pública de Córdoba, 160 kilómetros, le rompen el traste con todo lo que cuesta históricamente para vivir. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios. Y nos vienen a correr diciendo, no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer. No, sigan estudiando la cura del cáncer. Yo quiero que estudien la cura del cáncer y pongan más, incluso más guita ahí. Pero no me vengan a correr con desfinancia. No, papá, no desfinancia, no. Vos la gastás en lo que se te canta la chota gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos. Minga, la ponemos nosotros y somos los malos. Ah, sí, mirá vos, ¿dónde está el negocio? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Dos cosas. Primero, la ponemos nosotros. ¿Quiénes son nosotros, Fantino? Porque cuando
Muchas veces ustedes me han escuchado a mí decir, bueno, no, también usa la palabra nosotros, pero uno no esconde. Uno se siente parte del campo nacional y popular. Entonces, cuando uno habla del nosotros, hablamos de lo que creemos que el Estado debe garantizar derechos, hablamos de lo que creemos en la justicia social. Ese nosotros somos aquellos que queremos la educación pública, aquellos que entendemos que el pobre no es pobre porque quiere, sino porque se lo empujó a ese rincón de marginalidad. Somos aquellos que creemos en los derechos humanos, en la política de memoria, verdad y justicia. Somos los que queremos una Argentina que tenga una industria fuerte. Somos los que queremos que los trabajadores tengan su derecho. Esos somos estos nosotros. Que estamos, miren, justo quedé en el medio, que estamos de este lado, del lado de los derechos. Ahora, cuando ustedes hablan de nosotros, cuando Fantino habla de nosotros, ¿de quiénes hablan? ¿Quiénes son los nosotros que pagan a los que estamos de este lado la universidad? Basta de creerse los dueños de un país. Basta de creerse los dueños de todo. Pero miren qué particularidad. Llaman privilegio a estudiar. Llaman privilegio a lo que es un derecho. La gran diferencia entre un derecho y un privilegio es que el derecho es universal. El derecho nos abraza a todos y a todas. El derecho es lo que busca igualarnos, darnos las mismas oportunidades. En cambio, el privilegio no. Es lo antagónico. Entonces, claramente no hay en quienes queremos defender nuestros derechos ningún privilegio. Uno le podría decir, mire, usted Fantino, a través de algo que creo que le corresponde, porque yo creo que todo Estado debe poner, tiene derecho a poner publicidad en los distintos medios gráficos, televisivos, radiales. Me parece que está bien, lo digo abiertamente, me parece que está bien. Mientras estos medios sean democráticos, me parece que el Estado, las gobernaciones, las intendencias, los ejecutivos nacionales, por supuesto los privados, pueden poner pauta. Está bien, es la manera en que se sostienen los medios. Me parece bien. Ahora, yo podría decirle también, más allá de que usted tiene eso, que es un derecho, yo le podría decir, con su misma línea de pensamiento, que los argentinos y argentinas pagamos, a través de los impuestos, el puto privilegio que usted tiene de tener un medio de comunicación sostenido por pauta del Estado. Y no, tiene derecho. Claro, los montos lo podrían conformar como un privilegiado. Pero francamente, acá los privilegiados son poquitos, muy poquitos. Aquellos que se creen dueños y que nos dicen a la gran porción del pueblo que el problema siempre somos nosotros. Pero los estudiantes se organizan, los estudiantes hablan, y quizás el problema por lo cual se enojan y están tan desequilibrados y nos acusan de no sé cuántas cosas, es porque lo que no soportan es que cuando gobernó Cristina Kirchner, cuando gobernó Néstor Kirchner, cuando gobierna el campo nacional y popular, el que llega a la universidad es el hijo del obrero. Miren, escuchen este testimonio. Me impactó este cartel. Acá un hijo de una ama de casa y de un vendedor ambulante, primer universitario de la familia, hoy docente, becario de posgrado y trabajador del CONICET, escribiendo mi tesis de maestría. Papi, mami, gracias a la universidad pública, hoy también marcho por ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Hugo Martínez. Hugo, escribiste prácticamente una parte de tu vida acá. Sí, creía que era importante poder nombrar que hijos de laburantes e hijas de laburantes también podemos acceder a la universidad pública y que la universidad pública nos abraza en nuestras prácticas. ¿Qué estudiaste? Estudié Dirección Escénica en la Universidad Nacional de las Artes, también hice un posgrado, una maestría en ópera, que es el que estoy escribiendo la tesis, y soy trabajador de CONICET hace 15 años también. ¿Qué dice tu mamá, ama de casa, y tu papá, vendedor ambulante, si los tenés, de este camino que hiciste? Mi mamá está súper orgullosa, mi papá no llegó a verme recibido, falleció, pero estaba muy orgulloso de cuando empecé a estudiar en la universidad, digamos, como vendedor de churros y vendía también alfajores, así que muy feliz, orgulloso de su hijo en ese momento, pero bueno, no llegó a verme recibido.
Esto le jode. Esto le jode. Que el laburante, alguien que es vendedor ambulante con su mamá, que era ama de casa, que también es un trabajo, está claro, ¿no? A esta altura. Llegaron a la universidad, les jode soberanamente, les jode soberanamente. Por eso lo que divide los derechos de los privilegios es la grieta. Pero claro que sí, les jode de sobremanera. Y el gobierno, si no me equivoco, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron los gobiernos que más universidades construyeron. Increíble, ¿no? Entonces aparecen algunos periodistas, que entonces ahora nos dicen, che, quizás no haya que construir tantas. Mientras Fantino te dice que es un privilegio, mientras, perdonen que los nombres, ¿vieron? Pero son todos los voceros del gobierno, lo digo con respeto. Mientras Trebuch y Feynman te dicen que son todos chantas, que van todos a hacer política, que nadie quiere estudiar en la universidad, te aparece una periodista como Laura Di Marco y te dice, che, no hagamos tantas universidades. ¿Para qué? Escúchenla. Yo creo que el gobierno debería plantear una discusión más inteligente. Por ejemplo, ¿es necesario tener una universidad en cada municipio del Gran Buenos Aires, como hizo el kirchnerismo? Porque el kirchnerismo le plantó universidades por todos lados para adoctrinar gente. Por ejemplo, digo, ¿es legítimo que, lo que vos decías en el editorial, un alumno tarde 15 años en recibirse y lo financiamos todos nosotros? Yo he sido estudiante de la UBA. Otra vez, ¿se dan cuenta? El relato, lo financiamos nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Pero de dónde? Pero realmente, resuélvanlo en terapia. Pero, ¿qué son ese nosotros? Lo subvencionamos nosotros. Después les voy a mostrar la plata que el gobierno le da al dueño de Mercado Libre, a Galperín, para ver a quién subsidian. Para ver a quién subsidian. El otro día le dijo... Leandro Renú, en el programa de Nancy Pasos en Radio 10, hizo un informe detalladísimo. Pero bueno, siguen diciendo, nosotros estamos financiando nosotros. Voy a ir al encuentro de Marco Cittadini para que él nos cuente el recorte. El recorte que hay en educación. Hola Marco, buenas noches. ¿Cómo va? El recorte que hay en educación, porque después es interesante compararlo con el subsidio que se les da, por ejemplo, a Galperín. Sí, efectivamente. No vamos a hablar de todo el recorte en educación, no, claro. Vamos a hablar solamente del recorte de esta semana en educación, porque el gobierno, a través del boletín oficial, anunció un recorte de 5.303 millones de pesos a 13 universidades, de esas que Fantino se olvida que existen, y son las que han generado mayor inclusión social. Vos decías bien, 17 universidades se crearon durante el gobierno de Cristina Kirchner. Mirá esta universidad, por supuesto, pero fíjate, Universidad de San Martín, 700 millones. Antes habíamos visto la de La Plata, va un poco rápido, pero la de Avellaneda, 700 millones de pesos también. La de Río Cuarto, 680 millones de pesos. Y como decía, la primera, la de La Plata, 1.043 millones de pesos se anunciaron esta semana. Entre Ríos, 540 millones de pesos. En todos los casos, obras de infraestructura. Pusimos algunos, los más grandes recortes, pues son 13 las universidades que sufrieron recortes, insisto yo, de 5.303 millones de pesos un día antes de la marcha universitaria. ¿Es o no es una provocación? ¿Es o no es redoblar la apuesta en el ajuste? Bueno, decíamos, esto solo pasó esta semana, pero el ajuste viene de mucho antes. Fíjense ustedes, 42% cayó el presupuesto universitario desde que Milei es presidente, teniendo en cuenta obviamente los últimos 2 años. Y a esto, Marcos, perdóname, a esto le podíamos agregar el recorte en salud, el recorte en el CONICET, claro, el recorte... ¿no? Para entender a dónde, ahora vamos a ver dónde va la plata. ¿Te acordás que la semana pasada decíamos, la salud es una crisis dentro de muchas crisis? Bueno, esta es otra. Esto es lo que gana un docente titular en las universidades. Ojo, estamos hablando de 150.000 pesos más que el básico, pero que la canasta básica, perdón, no que el sueldo básico, que la canasta básica. Pero además de esto, estamos hablando de docentes que son señalados como delincuentes. Exacto. Por el gobierno nacional. 35% cayó en promedio el salario de los docentes porque en realidad en algunos casos está arriba del 40% de caída. Es el más bajo en 40 años comparado
o para que se tenga en cuenta de qué estamos hablando, y docentes ganan 500.000 pesos, deberían ganar 900.000 pesos. Pero de nuevo, esta semana el gobierno les contestó a esas universidades que además Fantino sabe que existen, les contestó haciéndoles un recorte. Esas que hacen que uno no tenga que viajar a Córdoba, a Córdoba capital me refiero, o a la ciudad de Buenos Aires, sino que puede estar o en La Plata o en el sur de la provincia de Córdoba y va a Río Cuarto, va a Villa María, una universidad de esas del Bicentenario extraordinaria. Todas esas universidades sufrieron recortes. Bueno, veamos, estos recortes que detalla Marcos son solamente los recortes y algunos de los que tienen que ver con la educación. Cuando nosotros vemos que se dejaron de dar los medicamentos gratis en algunos barrios, lo decía Nicolás Kreplak la semana pasada aquí, decimos, bueno, claro, es parte del relato de no hay plata, pero no hay plata ¿para quién? Para los sectores populares. Yo quiero mostrarles a dónde sí va la plata. Ustedes saben, Galperín es el dueño de Mercado Libre, ¿no? Ahí lo tienen. Galperín avanza, muy bien eso, muy bueno el título. En el 2025... Galperín recibió del Estado 67 millones de dólares. Es la empresa, Marco, vos lo sabés, es una de las empresas más grandes de la Argentina, sí, y que más recauda. Y Galperín alterna como uno de los hombres más ricos de la Argentina con otros que vienen de mucho tiempo antes, ¿no? Bien, Galperín recibió del Estado 67 millones de dólares. En los primeros 9 meses del 2025, el incremento de subsidios creció un 50%. En los primeros 6 de esos 9 meses recibió 50 millones de dólares y en todo el 2025 67 millones de dólares. Bien, esto es lo que estamos subsidiando. Esto es lo que estamos subsidiando. Mientras se recorta, mientras vos no tenés un aumento de salario, esto estamos subsidiando. Miren esto, miren cómo se pagan los impuestos. Vieron que siempre se dice ahí, nosotros pagamos, ¿viste? Todo es nosotros pagamos, nosotros ponemos. Miren. Los ricos tributan el 25% de sus ingresos, la clase media el 30% y los pobres el 37%. Y ustedes me van a decir, sí, bueno, o los ricos te van a decir, bueno, pero nuestro 25% es mucho más que el 37% de los pobres. Y sí, claro, por algo vos sos rico y el resto es pobre, ¿no? Ahora, fíjense qué desigualdad. Los ricos el 25%, los más pobres el 37%. O sea, más allá del ingreso, los que pagan más son quienes menos tienen. Y los ricos son, en términos porcentuales, ¿no? Y los ricos son quienes te dicen, nosotros te pagamos la universidad, nosotros... Miren los subsidios que tiene Mercado Libre. Es increíble. Es increíble. Miren los números de la canasta básica. Registró en abril su menor suba en 7 meses. Una familia necesita 1.470.000 pesos para no ser pobre. O sea que un profesor titular está, como decíamos, 100.000 pesos arriba de la canasta básica. Sí, señor. Estamos hablando de un hombre con muchísima experiencia, porque no es tan fácil llegar a una titularidad en una universidad nacional, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Se acuerdan 67 millones Galperín? ¿Dije bien el número? Sí. Bueno, esta señora no puede comprar remedios. Para ella no hay plata. Mejor dicho, para el Estado. Para darle al Estado los recursos que para que compre esos remedios y se los dé gratuitamente a quienes no tienen, ahí no está. Para sostener a Galperín sí. El remedio que más necesitaba, que era para la hernia, fue lo primero que me sacaron. Me quería morir. Son 70.000 pesos, dijiste. Cobro 429.000 pesos y son 70.000 pesos. Si no, yo no lo puedo tomar. He probado tomarlo día por medio, como hacen todo, o no sabe la descompostura que te agarra. Ellos no pueden decretar cuando me tengo que morir. Ellos no pueden decretar cuando me tengo que morir. Esta es la situación. De un lado los privilegios, miren este privilegio, miren qué autito. Miren el autito. Estos privilegios, qué feo además, ¿no? Es horrible, pero bueno, no importa. Por lo que sale, de un lado estos privilegios. Porque ustedes me dirán, bueno, este hombre que lo compró, que es un diputado de Jujuy, Manuel Quintar, se compró este auto
Tesla, ¿no? Bueno, pero viene una familia de dinero, qué sé yo. Ahora, pero te lo muestran. Después quiero ver, ahora lo vamos a ver quién es este hombre. Pero te lo muestran. Este es el contraste de la Argentina. Un diputado que va con esto a las sesiones y una señora que dice yo, bueno, no tengo cómo comprar los remedios. ¿Quién es el diputado libertario que llevó un Tesla al Congreso? Manuel Quintar. 44 años, soldado de Karina Milei, precandidato a gobernador, preside la Comisión de Acción Social. No, es genial, no sé si este país es un circo. Porque su familia justamente tiene clínicas en la provincia. Bien, Acción Social y Salud Pública, dueño de clínicas privadas en Jujuy, denunciado por defalco al PAMI. Mirá qué bárbaro. En su provincia, sospechado por redireccionamiento de prestaciones de Andís a sus clínicas. La firma de Diego Españolo, no sé si les suena. Con la firma de Diego Españolo. O sea, Manuel Quintar, también metido en el Andís. Bueno, y acá está. ¿Vieron por qué el principio? ¿No? ¿Por qué el principio? De un lado los privilegios, acá están los privilegios. No son fantinos los pibes que van a estudiar. Acá están los privilegios. Bueno, podríamos hacer una comparación de un lado, del otro. Iríamos y veníamos permanentemente con este contraste. Porque es esto también, es más timba, menos universidades. Y Milei, que sale y que habla a explicar y a decir, no sé, seguramente a ustedes les pasa esto de decir, bueno, no le demos tanta seriedad a Milei, porque lo que dice son barbaridades, son agresiones, son pavadas, no tienen sentido, pero al mismo tiempo, si nosotros dejamos pasar todo lo que dice, porque es Milei y no sabemos de qué lado de la parte psíquica ponerlo, si hacemos eso, nosotros terminamos quitándole valor o dejándole de exigir a la investidura presidencial. Sos presidente de la nación. Tenés que ser medianamente serio en lo que decís. O decir esto. Entonces yo entiendo, que la gente, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda. Lo otro es una reverenda mierda. A ver, yo digo es sentido común, de verdad. Quítense todo el ropaje que puedan en términos ideológicos. Vamos a suponer, a ver, las universidades, la educación, ¿estaba mejor hoy o con el gobierno, con el kirchnerismo? No detestás el peronismo, detestás a la Cámpora, detestás a Néstor Kirchner, detestás a Cristina, detestás a Kicillof. Sí, está bien, ok, dale, sacalo un segundo. ¿Cuándo estaban mejor? ¿Cuándo estaba mejor la industria? ¿Ahora o en aquel momento? Ya sé, ya me lo dijiste, los odias a todos, perfecto. ¿Cuándo estaba mejor las pymes? ¿Ahora o en el gobierno de Cristina Kirchner? Sí, pero es una hija... Déjalo. ¿Cuándo había más ciencia? ¿Ahora o en aquel momento? ¿Cuándo había más salud? ¿Cuándo había vacunas gratis? ¿Cuándo había computadoras? Sentido común. Un país con derechos. Hoy unos pocos privilegiados. Y algunas familias privilegiadas. Las Milei, las Menem y las Adorni. Parece que hay una educación familiar que es grosa, ¿no? Se afanan al hermano mayor que afanan los de abajo. Ahí va, el hermano, ¿cómo se llama? Francisco. Bueno, ahí está, Pancho Adorni. La Fiscalía imputó a Francisco Pancho Adorni, hermano del jefe de gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Cómo era la frase? Se robaron todo. En su denuncia, Pagano señala que Pancho Adorni, Pancho le digo yo con cariño, habría tenido un incremento patrimonial no justificado desde que ingresó a la función pública nacional. Es así. Sí, sobre todo no se entiende muy bien cómo canceló un crédito de 60 millones de pesos en un año, porque su sueldo no se condecía con eso. Y no explicó, no hay nada en sus declaraciones
que explique que puede cancelar, estamos hablando de a razón de 4 o 5 millones de pesos por mes, algo que no tenía ni por su sueldo ni por su patrimonio previo, ¿no? Bien, ahora hay que empezar a construir, a considerar, a fortalecer, a amalgamar, a construir puentes, a ampliar. En el medio de todo esto hay una responsabilidad.